Listo, profe. Bueno, muchas gracias, señor Ramírez. Voy a dejar bueno, hola a todos, ¿cómo están? Vamos entonces a ver la clase de acidurías orgánicas. Voy a dejar de presentar la cámara y voy a pasar a presentar las diapositivas. Bueno, vamos a hablar entonces de las acidurías orgánicas. Las acidurías orgánicas son muy importantes en el sentido de que realmente son de los errores innatos del metabolismo que son bastante frecuentes. Unas más que otras, eso depende mucho del país. En nuestro país tenemos casi que de todos los tipos de acidurías orgánicas. Sin embargo, aquí vamos a ver, vamos a concentrarnos en unas que son las como las más frecuentes en nosotros. Eh, Desde el punto de vista clínico es muy difícil diferenciarlas, muy difícil. Tenemos un punto importante y es que la orina huele a este tipo de sustancias que son volátiles, entonces a veces pueden ayudar mucho, como lo habíamos visto en la clase de diagnóstico. Sin embargo, pues eso le guía a ustedes el diagnóstico. Recuerden lo siguiente, un niño no tiene por qué oler ni a pescado, ni a col podrida, ni a orines de gato, ni ácido, ni azufrado. Si un niño, un bebé, tiene estos aromas, posiblemente tiene una enfermedad metabólica. Entonces, las acidurías orgánicas, desafortunadamente, por los metabolitos que se acumulan, entonces se generan todas las problemáticas. Esta figura que vemos acá, que es de Saduray, es muy interesante porque no se tienen que aprender nada de esto, pero es para que ustedes, vamos a revisar, revisen ustedes o pongan atención en los cuadritos que tienen estas rayitas, ¿cierto? Todos estos son lo que pueden provocar acidurías orgánicas. ¿Qué quiero ilustrarles yo como introducción a esta clase? Fíjense que tenemos, por ejemplo, la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs, el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de aminoácidos. Todos ellos hacen parte de esa complejidad que tiene el metabolismo de combustibles representado en aminoácidos, en proteínas y en lípidos. Porque si bien muchos de ellos están relacionados con el metabolismo de lípidos, ¿cierto? Como vamos a ver, la acidemia glutárica tipo uno, ¿cierto? Que está relacionado con la lisina, triptofano y hidroxilisina. También tenemos como el impacto que tiene esta piruvato carboxilasa, ¿cierto? Que está mediando el metabolismo central del ciclo de Krebs, pero que además de eso muchos de los productos que se acumulan hacen que se inhiban enzimas de estos ciclos. O tenemos el caso de lo que es inhibido por el complejo 2. Este también es bien importante lo que tiene que ver con la acidemia metilmalónica, además porque hay diferentes genotipos que hacen que la enfermedad tenga un fenotipo más grave que otro. Nosotros tenemos ácidos orgánicos que normalmente se metabolizan. Fíjese que la mayoría, muchos de ellos vienen de los de aminoácidos, pero también tenemos otros compuestos que al catabolizarse, como son por ejemplo la tiamina, el uracilo, que son nucleótidos, aminoácidos derivados del colesterol, de la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí el propionilcoenzima A, y esa propionilcoenzima A que viene derivado de muchos caminos, ¿cierto? Incluso se convierte en un metabolito intermediario, por ejemplo, en la vía de la metilmalonilcoenzima A.
En esta clase vamos a entrar un poquito en la parte genética sin ver toda esta complejidad que tenemos acá, pero para que lo tengan en cuenta. La clínica es complicada, la acumulación de estos metabolitos, como va a bloquear, a afectar algunas de las enzimas, entonces vamos a tener unas manifestaciones clínicas muy bizarras. Quiero presentarles esta tabla que es del libro de Nyhan, que es muy importante como un mapa para que lo lleven siempre con ustedes. Yo sé que después de que vayan adelante de su medicina esto lo van a olvidar, pero mantengan estos PPT porque esto les puede ayudar mucho. Y básicamente es porque, como pueden ver ustedes aquí, el diagnóstico de estas aciduras orgánicas es una constelación de metabolitos, ¿cierto? Donde van a estar los diferentes ácidos grasos, propionilacilcarnitinas, que es lo que van a determinar. Por ejemplo, ¿qué se va a encontrar en una acidemia metilpropiónica, en una metilmalónica, en una isovalérica? Como les digo, en nuestro país tenemos casi que representante de todo esto, pero no las vamos a ver todas. Las acidurías orgánicas, entonces, como ya les mencioné, están relacionadas con el catabolismo de muchos compuestos metabólicos, ¿cierto? Producto del catabolismo. Y otra cosa muy importante es que las enzimas que están implicadas en ese catabolismo de esos ácidos orgánicos generalmente son dependientes o participan coenzimas y cofactores. Estamos hablando, por ejemplo, en la propionil la propionil coenzima carboxilasa, que es dependiente de biotina, y ese punto es supremamente importante porque en el manejo terapéutico, sobre todo nosotros que somos países subdesarrollados, que nos es muy difícil tener un diagnóstico, podemos utilizar estas coenzimas y cofactores como complemento que van a ayudar a las pocas enzimas que están deficientes o dañadas a que trabajen. Lo mismo los iones de magnesio. Esta enzima es dependiente de iones de magnesio. Tenemos en la parte de la metilmalonil, de las acidemias relacionadas con el metilmalonil coenzima, tenemos la vitamina B12, pero ahorita vamos a hablar en detalle de esto. Entonces, podríamos decir que en general, estas son como características que recogen las acidurías orgánicas. Importante y fundamental la excreción de los ácidos orgánicos en orina. Y aquí quiero tocar un punto que casi no le prestamos atención, pero que nos confunde o no nos ayuda para el diagnóstico de estas enfermedades. Pues resulta que estos ácidos orgánicos son eliminados por orina, pero muchos de ellos son volátiles o son afectados cuando están en contacto pues con el oxígeno, con el aire. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando los que se vayan a dedicar, sobre todo aquí, tienen que ver mucho los que se van a dedicar a ginecología, pediatría, neonatología, hepatología, neurología, neuropediatría. Esto aquí es muy importante. ¿Qué sucede? Que muchas veces, entonces, los pacientes tienen todo el cuadro clínico, tienen el olor en la orina y cuando van a medir, normal. Y lo que sucede básicamente es que se descomponen esos ácidos orgánicos. Ya sabemos entonces que esa excreción de ácidos orgánicos se debe a deficiencias de esas enzimas. Recordemos que estamos en errores innatos del metabolismo. Entonces, estas enfermedades generalmente no, son por deficiencias total o parcial, generalmente parcial, de enzimas relacionadas con este catabolismo de aminoácidos en su gran mayoría, pero ya vemos que hay otros compuestos.
Estas, como vamos a ver, son de autosómicas recesivas. Y esto es importante porque cuando tenemos un paciente, hay que caracterizar a sus hermanitos, ¿cierto? Porque se pueden tener formas atenuadas de la enfermedad. Aunque las acidurias orgánicas, como vamos a ver, por las implicaciones que tienes, pueden llegar a ser muy devastadoras, pueden llegar a producir unos daños, unos retardos mentales severos, irreversibles, pueden producir la muerte. Y el problema más grave es ese deterioro neurológico que se da rápida y progresivamente. Entonces, en Colombia tenemos la dificultad que como no tenemos todas las tecnologías para hacerlo inmediatamente, a lo que recibimos el resultado, ¿cierto? Muchas veces nuestro pequeño ya está muy deteriorado. Por eso es tan importante para los que se vayan a dedicar aquí a la política, a la administración, a médicos, administradores, por favor, mucha sensibilidad para esto. La prevalencia mundial de todas las acidurias orgánicas es más o menos 1 en 100.000. Aquí tenemos este cuadro que me gusta mucho, porque este es del INTA de Chile, ¿cierto? Me gusta mucho esto porque es una ayuda que va a permitir mucho a ver cómo lo llamo yo, esa constelación, esas características bioquímicas. Recordemos que los errores innatos del metabolismo se diagnostican con pruebas paraclínicas bioquímicas. Ahora, tenemos que ser conscientes que nuestro país es un país subdesarrollado y que no tenemos toda esta infraestructura y que muchas veces es casi igual de rápido la parte bioquímica como la parte genética. Sin embargo, yo los invito a que no entremos dentro de un reduccionismo, dentro de un determinismo genético, porque nos puede desorientar. Estos exámenes para las acidemias orgánicas, tengo el beneplácito de decirles que, por ejemplo, en el hospital, en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo del San Ignacio en Bogotá, este tipo de metabolitos se hace. Entonces, fíjese que si bien esto es lo que va a determinar, nosotros simplemente con una cromatografía en cualquiera de sus formas, lógicamente que si es por HPLC, o sea, por cromatografía de alta resolución, líquida de alta resolución, pues mejor. Pero igual, incluso en las que son semicuantitativas, es decir, por ejemplo, una cromatografía en sílica gel. Si nosotros tenemos aumentados isoleucina, valina, metionina, treonina, ya nosotros podemos tener alguna pista de que podría ser, si bien recordemos que la isoleucina y valina está con la enfermedad de jarabe de darse, no tenemos la leucina, entonces puede ayudarle a uno un poquitito, ¿cierto? Si bien para la acidemia propiónica y metilmalónica son los mismos aminoácidos, vamos, ya por lo menos vamos a decir, hombre, no es por el lado de una isovalérica o de una aciduria glutárica tipo 1. A diferencia, por ejemplo, que si hacemos una cromatografía y está aumentada la lisina, la hidroxilisina y el triptofano, casi que con esto ya podríamos hacer el diagnóstico, porque no existe otro tipo de enfermedad que aumente concomitantemente estos tres aminoácidos. Recordemos aquí en este dibujito, mírenlo acá, ¿cierto? El problema es en esta enzima porque la lisina se convierte en glutarilcoenzima, el triptofano y la hidroxilisina. Y la enzima está acá, que es la glutarilcoenzima deshidrogenasa, es la que produce el tipo 1. Entonces, fíjese que eso nos puede ayudar mucho. Las actividades enzimáticas también, pues esos también se pueden utilizar, pero lo que mundialmente y en los lugares donde hay
programas como en el INTA de Chile, donde hay programas para errores innatos del metabolismo, para enfermedades huérfanas, o laboratorios donde tienen toda la parte, esto nos ayuda mucho, por ejemplo, lo que es la espectrofotometría de Marsa en tándem, ¿cierto? O puede ser incluso la cromatografía de gases o incluso los mismos HPLC que nos pueden determinar estos metabolitos. Esto lo voy a volver a repetir ahora cuando entremos en cada una de ellas. Básicamente vamos a ver estas tres que son las más frecuentes que tenemos: la acidemia propiónica, la metilmalónica y la aciduria glutárica tipo 1. Estas están, sí, también la tenemos, pero no en tanta frecuencia como estas de acá. Entonces fíjese usted, por ejemplo, que una acidemia propiónica, es decir, clínicamente es casi imposible diferenciarla. Fíjese que para diferenciar una acidemia propiónica de una acidemia metilmalónica, si nosotros analizamos, miremos, ácido propiónico también está en la metilmalónica, 3-hidroxipropiónico también está en la metilmalónica, ácido metilcítrico también está. Fíjense que la diferencia del ácido metilmalónico es el que va a hacer la diferencia entre una acidemia propiónica y una metilmalónica. Entonces miren qué tan interesante es. Bueno, como verán ustedes, miremos aquí como un ejemplo. Recuerden que habíamos visto una enfermedad que estaba relacionada con esta descarboxilación oxidativa por la cetoácido descarboxilasa, que es la que convierte estos aminoácidos de cadena ramificada, que es el bil, valina, isoleucina y leucina, ¿cierto? Pero tenemos que recordar que dentro de su catabolismo, es decir, cuando tenemos a partir de toda esa estructura carbonada y ese grupo amino, en los últimos metabolitos que vamos a tener es la producción de acetilcoenzima A y de propionilcoenzima A, ¿cierto? Entonces, recordemos que ese propionilcoenzima va a ciclo de Krebs y de esa manera se puede convertir, o puede hacer que es decir, esa parte carbonada pueda servirnos después de haber sido modificado para producción de energía. Entonces, hay una relación, esta diapositiva también se las muestro más adelantico, porque hay una relación entre el metabolismo del propionato y el metilmalonato. ¿Por qué? Porque en su vía, por ejemplo, el propionilcoenzima A, en presencia de la propionilcoenzima carboxilasa, que es dependiente de biotina y que requiere magnesio, iones de magnesio, el producto va a ser el metilmalonilcoenzima A. Entonces, como vemos, es un paso anterior de este sustrato, que es el metilmalonilcoenzima A. Ojo, yo no les voy a preguntar este detalle bioquímico, pero es mi deber hacerles entender a ustedes para que se acerquen hacia el diagnóstico de esto. Bueno, además de eso, entonces el metabolismo sigue hacia ese metilmalonilcoenzima A, pues aquí estamos resumiendo, se convierta en succinilcoenzima A. Resulta que aquí tenemos una enzima que es la metilmalonilcoenzima A mutasa, que hay varios genotipos que llevan a diferentes fenotipos. Ahorita los vamos a ver. Es decir, que hay unos que son dependientes totalmente de la vitamina B12, bueno, otros un poquitico, ahorita miramos eso. Pero aquí también hay una cosa muy importante. Resulta que esos ácidos orgánicos, es decir, nosotros los vamos a tener producto del catabolismo de aminoácidos, o sea, tenemos la metionina, la treonina, la valina, la isoleucina, más o menos el 50%. Pero también vimos que puede ser a través de la oxidación de ácidos grasos de cadena impar,
Y ojo con estos chicos, que es muy importante y que ha tenido un protagonismo en el último tiempo, la parte de la microbiota, porque resulta que nosotros tenemos una flora intestinal que va a producir estos ácidos, son absorbidos en el intestino y pueden ser utilizados. De tal manera, y llamo la atención con esto, porque hasta el momento, y no existen investigaciones para unas enfermedades, errores innatos, ya se está empezando a hablar de la parte de microbiota. Pero tenemos que pensar que no solamente tenemos que pensar en lo que es la parte de la ingesta y del catabolismo de los aminoácidos, sino lo que hace otros de nuestros habitantes con los que tenemos un estado simbiótico, que son la flora bacteriana intestinal. Bien, entonces fíjense acá, aquí tenemos entonces cómo a través de estos metabolitos ya vimos que lo que nos va a diferenciar estas dos errores innatos del metabolismo va a depender simplemente de la presencia, en el caso de la acidemia metilmalónica, la presencia de ácido metilmalónico. Más aún, ya la presencia del ácido metilmalónico ya hace, o sea, no necesitaríamos. Pero vamos a ver que no solamente es eso, sino que vamos a mirar otras cositas, ¿cierto? Pero además de eso nos vamos a centrar ahorita, y esto es una introducción muy importante, porque cuando ustedes estén manejando clínicamente para el diagnóstico y la caracterización, casi que de la mano van a ir siempre en la mente midiendo acidemia propiónica y acidemia metilmalónica. Bueno, entonces, básicamente ya habíamos visto entonces que esos productos que se eliminan por la orina, el grave problema, y estas sí, las acidurias orgánicas, bueno, todas, pero esta es muy, muy marcado, y es que la acumulación de esos tóxicos, entendiendo como tóxicos esos precursores, ¿cierto? De estos catabolismos, ¿cierto? Hacen que inhiban algunas enzimas de otros ciclos, mitocondriales, lisosomales, del estrés oxidativo, que entonces va a tener lo que se llama, que llamamos en bioquímica, un efecto metabólico secundario, ¿cierto? También eso, algunas de esas enfermedades incluso están consideradas como alteraciones mitocondriales, porque algunas de estas enzimas, además de que están en la mitocondria, esos productos afectan a enzimas de las vías que trabajan dentro de la mitocondria. Podríamos decir, así como a grandes rasgos, que lo que se produce es la acidosis metabólica. Recordemos que la acidosis metabólica se puede dar por muchas razones, incluso por algunas descompensaciones o eventos fisiológicos que llevan a una acidosis metabólica, por ejemplo, en una acidosis tubular renal, bueno, etc. Pero aquí nos vamos a ir dirigidos hacia una acidosis metabólica que está ocasionada por unos metabolitos tóxicos. ¿Y cuáles son esos? Propionilcoenzima A, metilmalonilcoenzima A y acetilcoenzima A. Como las vías están entonces están detenidas, ¿cierto? Porque hay una enzima que está débil, entonces va a hacer que estos tóxicos, por ejemplo, ¿por qué se producen estos pacientes hiperamonemia? Porque inhibe una enzima que es la N-acetilglutamil sintasa. Esto sí es muy importante, lo pregunto en el examen. Ojo que pregunto esto en el examen. Porque es muy importante, porque usted tiene, en el momento en que está haciendo usted el manejo de su pequeño o del paciente en una crisis aguda, usted tiene que pensar que, por ejemplo, si usted maneja solo la hiperamonemia, recordemos cuando vieron el ciclo de la urea. Cuando usted está manejando la hiperamonemia, generalmente la asociamos mucho a la parte de las enfermedades genéticas relacionadas con el ciclo de la urea. Pero no, es que
hay otros metabolismos de aminoácidos o de estos ácidos orgánicos que pueden producir una hiperamonemia. ¿Y por qué se produce la hiperamonemia? Básicamente porque estos elementos inhiben entonces la N-acetilglutamato sintetasa. ¿Qué hace esta enzima? Produce un compuesto que se llama N-acetilglutamato. ¿Qué hace eso? Pues resulta que ese compuesto, que es el N-acetilglutamato, ayuda a trabajar esta enzima, que es la primera enzima del ciclo de la urea, que es la carbamidil fosfato sintasa 1. Entonces, al ser inhibida de esto, ¿cierto? Se puede enlentecer o puede fallar el ciclo de la urea. Entonces, por esa razón tenemos la hiperamonemia. Tenemos entonces problemas metabólicos secundarios, ¿cierto? Y es la hipoglicemia. Y aquí hay muchas enzimas que están involucradas enzimas del ciclo de Krebs, están involucradas el complejo 2 de la cadena respiratoria, está involucrado la inhibición de la óxido nítrico sintasa. Entonces, fíjese usted, ya eso es como secundario y es donde se da intramitocondrial. Por eso a veces las acidurías orgánicas como trastornos secundarios se incluyen dentro de las enfermedades mitocondriales. Y tenemos entonces lo que es la deficiencia secundaria de carnitina libre, ¿cierto? Bien, ¿qué va a suceder entonces? Que esos tóxicos, ¿qué hace? Entonces nos va a producir daños a nivel del sistema nervioso. Y básicamente lo que va a producir el daño de los sistemas nerviosos es, por un lado, esa hiperamonemia, que ya lo vimos en el ciclo de la urea, de que ese amonio es neurotóxico. Entonces va a dañar los astrocitos, ¿cierto? Va a dañar el desarrollo neuronal y eso va a hacer que haya una encefalopatía hiperamonémica. Recuerde que eso produce un aumento del PIC, o sea, de la presión intracraneal. Y eso hace entonces que se dañen centros como pues todos estos centros que están con el desarrollo neuronal, esa conversión entre astrocito y neurona. Tanto que si el paciente está en una exposición importante puede llevar a que el paciente se muera, ¿cierto? Bueno, entonces, fíjense, pues que esto lo pregunto en el examen. Entonces, ¿qué enzimas secundarias se van a afectar? Específicamente la piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? Entonces ellos hacen que tengan una hiperlactatemia, inhibición del ciclo de Krebs, entonces hacen una hipoglicemia, no por el lado de afecciones en lo que tiene que ver la gluconeogénesis, sino de la glucólisis, no de la gluconeogénesis. Tienen problema con la N-acetilglutamato sintasa, lo que produce la hiperamonemia. Ojo, se afectan, como vamos a estar produciendo de manera importante un recambio metabólico, hay una inhibición de la glicina, porque la glicina necesita, hay un receptor grande, que es el receptor N-acetilglutamato, de aspartato N-acetilglutamato, que lo que hace es que puede inhibirse y entonces se da un aumento al contrario, se hace un aumento de la glicina y ese aumento de la glicina disminuye ese receptor. Y también tenemos lo que es el complejo 2 y la óxido nítrico sintasa. Aquí vemos entonces cómo estos, recuerden, una cosa importante, como protagonismo está el propionilcoenzima A y el ácido metilmalónico, pero los otros derivados que vamos a ver, como el metilcítrico y los otros, también afectan las actividades de estas enzimas. Aquí está la razón por la cual hay una disfunción mitocondrial y un estrés oxidativo, y los protagonistas
para esta inhibición y que son crónicos en los pacientes, el propionilcoenzima A y el acetilcoenzima A. Bueno, en la formación de radicales libres, ¿cierto? Es porque hay una inhibición de la óxido nítrico sintasa, también inhiben las enzimas que tienen que ver con la producción de glutatión, entonces se disminuye esa capacidad antioxidante y depresión de DNA mitocondrial que hace pues que es lo que lleva a en las complicaciones a un compromiso multisistémico. En general, acuérdense que estamos hablando generalidad de las acidemias orgánicas. En general, existe la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda neonatal generalmente es la más grave, son las más severas, generalmente los niños se complican, es decir, rechazan la alimentación, no succionan, tienen vómitos, alargamiento, la acidosis y la hiperamonemia los lleva a una deshidratación, todos los problemas que tienen energéticos los lleva a una hipotonía, pueden entrar a un estado comatoso, incluso a tener la muerte. Generalmente los que tienen la neonatal aguda fallecen. Y tenemos la crónica, que son, pues lógicamente, tienen múltiples crisis letárgicas, el vómito cíclico es que vomita y vomita y vomita, para y vuelve y vomita y vomita y vomita, van a tener retraso del crecimiento, del desarrollo, hipotonía y pueden llegar a tener retardo mental. Esto es muy importante que generalmente sean los chicos que tienen la forma crónica que son lo que se llaman los factores gatillantes de crisis metabólica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando el niño hace el cambio de la leche materna hacia la fruta o hacia todo lo que va al cambio de ingesta alimenticia, eso se convierte en disparador de esas crisis recurrentes. El ayuno. En estas enfermedades metabólicas el ayuno es fundamental y generalmente hacen las crisis. Las infecciones, ¿por qué las infecciones? Porque, y esto va para las infecciones, cirugías, traumas, las infecciones pueden ser virales, bacterianas, parasitarias. Las cirugías pueden ser o por trauma o por o correctivas o etcétera. ¿Qué sucede? Cuando hay infecciones, entonces se disparan la cascada de inflamación, la respuesta inmune, entonces se aumenta la producción y la proliferación celular que está a nivel del sistema inmune para defendernos de esa infección en las cirugías, porque el organismo entiende que hay que compensar ese entre comillas pues trauma que se está teniendo a nivel de los tejidos, entonces eso hace que haya un recambio metabólico. Bueno, y en el ayuno, porque recordemos que cuando hay un ayuno, sobre todo muy prolongado, entonces se direcciona, no sé qué pasó, paremos que no vaya a hacer el videito, denme un momentito, ¿sí? Yo creo que se está como grabando bien. No sé qué sonaría. Bueno, sigamos. Entonces, se me fue la paloma. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, en el ayuno, ¿cierto? Como hay que compensar esa homeostasis calórica que está representada sobre todo en la homeostasis calórica de la glucosa, entonces se empiezan a utilizar esos aminoácidos que hacen parte del tejido muscular, se utilizan para compensar esa homeostasis. Entonces, y además porque tenemos una problemática de deficiencia de una enzima, entonces pues empieza a colapsarse el sistema. Esto lo pongo aquí y me encanta esta diapositiva. ¿Por qué? Porque como ya vimos, lo que hace el diagnóstico de caracterizar bioquímicamente cuál es la enfermedad implicada, me gusta a mí esta porque esto nos ayuda a guiar hacia dónde vamos, porque
se hace entonces restricción alimentaria, porque se pueden dar complementos, porque se pueden hacer manejos físicos como la hemodiálisis y eso si la hiperamonemia es muy grave. Entonces, los gases, los electrolitos plasmáticos nos pueden indicar de que hay una acidosis metabólica. Recuerden ustedes cuando vimos los algoritmos que hay para, por ejemplo, la urea, acuérdense en que una de las formas de diferenciar entre las enfermedades del ciclo de la urea y otras enfermedades es la brecha aniónica o el anion gap. La acidosis láctica también, mire que la hipoglicemia, los cuerpos cetónicos, un hemograma donde vemos que hay anemia, leucopenia y trombocitopenia. ¿Qué quiero decirles con esto? Y es quitar ese paradigma de que solo podemos hacer el diagnóstico con exámenes especializados. Sí, el diagnóstico definitivo, sí, pero en un caso de urgencia, en un caso de crisis agudas, los paraclínicos que son económicos, de fácil acceso, que algunos de ellos incluso los podemos tener en el primer nivel, pueden ser una alternativa importante. Ya para hacer el diagnóstico confirmatorio, ¿cierto? Ya entonces se utilizan las diferentes opciones que hay. ¿Cuál es la super maravillosa, la que yo me la quisiera y que yo esperaba, yo creí que íbamos a tener en nuestra facultad un espectrofotómetro de masa que nos permitiera hacer eso, ¿cierto? Porque la detección de estos compuestos, ¿cierto? Son los que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Sin embargo, algunos de estos se pueden determinar, por ejemplo, por cromatografía de gases o incluso por HPLC. También es importante recordar que nosotros tenemos en algunos de nuestros centros hospitalarios, no solo en Medellín, sino en Bogotá y creo que en Cali también, tenemos resonancia magnética nuclear con espectrometría. Y entonces se puede determinar la presencia de estos compuestos. Entonces es una ayuda muy importante. Vamos a empezar entonces a ver la acidemia propiónica. La acidemia propiónica es una deficiencia de la propionil coenzima A carboxilasa. Es autosómica recesiva, ¿cierto? Esta es una enzima que básicamente tiene dos subunidades, la subunidad A o alfa y la subunidad B o beta. Aquí hay una cosa que es importantísima, chicos, y es, por un lado, ya sabemos que es dependiente de biotina, ¿cierto? Para funcionar, pero además de eso, necesita iones de magnesio. Entonces, para algunos pacientes se necesita más o menos, ¿cierto? Pero como uno cuando tiene el paciente con sus manifestaciones clínicas no sabe la mutación que si está afectando la subunidad alfa o la subunidad beta, por ejemplo, la subunidad alfa si está mutada, ¿cierto? Muchas veces darle magnesio puede ayudar al paciente o, por ejemplo, cuando detiene la beta, ¿cierto? No es tan efectivo, es más efectivo la biotina. Para nosotros como países subdesarrollados, ¿qué es lo que se hace? Usted le da los complementos, es decir, la biotina, el magnesio, y ve cómo responde. Si usted ve que el niño mejora, no importa hacer la caracterización molecular y genética y bioquímica de que es de que la biotina o el magnesio, si le está funcionando al pequeño, es porque sencillamente está relacionado con eso. Aquí vemos entonces estos chicos con acidemia, aciduria orgánica. Estos son bebés que a los pocos días se complican de manera importante. Aquí ya le hicieron
le hicieron su alimentación parenteral. Son niños que necesitan generalmente respiración asistida o alimentación nasogástrica. Estos son pequeños que ya, sobre todo los que son más grandecitos, y que este es mi sueño, que sean niños que se detectan a tiempo, que tienen algunos problemas, pero que pueden crecer, ¿cierto? Y pueden estar bien. Este es el que no queremos, ¿cierto? Que a veces por un diagnóstico que no es adecuado, los niños quedan con un retardo mental. Esto es por la laceración que hace con los dientecitos a nivel de los labios. Estos acidurías orgánicas pues son muy devastadoras. Todos estos metabolitos que se acumulan afectan el desarrollo cerebral, como ya vimos, de manera importante. No voy a detallar porque ya lo hablé en las generalidades. Pero y es por la cual trabajo, es porque se puede, bajo un diagnóstico a tiempo, hacer que estos niños puedan crecer, salir adelante, llegar incluso a ser funcionales. A veces no se les puede evitar el retardo mental, pero puede uno hacer que eso, que se ponga para tomarle una foto y para que pues pueda vivir con su familia. Como ustedes ven, ¿y por qué traigo estas fotos? Estas fotos las traigo porque son niños con acidurías orgánicas. ¿Qué diferencia hay en estos niños? No, ninguna. Es extremadamente complejo el diagnóstico y la determinación. Estas enfermedades son de las enfermedades que no tienen unas características fenotípicas que afecten, es decir, o sea, que produzcan dismorfismos, ¿cierto? Sino que son niños común y corriente que pues a veces presenten algunas cositas que le pueden a uno dar pistas, pero aquí básicamente es orientado hacia los olores de la orina que generalmente los padres lo refieren. Ahora, el diagnóstico como tal se hace, bueno, todos estos niños son con aciduria, con acidemia propiónica. Entonces, para hacer el diagnóstico definitivo se hace con la determinación de los ácidos orgánicos, ¿cierto? ¿Y qué se puede encontrar en esos ácidos orgánicos? Entonces, hay unos que los presentan todos, hay otros que solamente te muestran algunos. Entonces es el ácido hidroxitres propiónico, el metilcítrico, la tilglicina y el 3-hidroxibutirato. Fíjense que aquí nos falta ¿cuál? Nos falta el metilmalónico. Y además de eso, la propionilcarnitina, la presencia de C3, nos puede indicar que, o nos hace el diagnóstico definitivo de una acidemia propiónica, así no tenga la variante genética. Miremos aquí un caso clínico. Este es un caso clínico de Chile, de la Universidad del Chile, donde hice mi diplomado de diagnóstico de errores innatos del metabolismo. Este es un hijo no consanguíneo, ¿cierto? No tiene antecedentes familiares, es el primer hijo. Presentan en el recién nacido, tuvo un desestrés respiratorio, le dan de alta, pero regresan porque tiene un compromiso de conciencia, come convulsiones. Los padres refieren que el niño rechazaba la alimentación, que estaba somnoliento, que no succionaba, y el niño llegó con traquipnea. Cuando le hacen el laboratorio, entonces le encontraron que evidentemente tenía una acidosis metabólica, un pH de 7,1, el anion gap le dio 30, el hematocrito y la hemoglobina le dio en 7,5, o sea, tenía anemia, tenía leucopenia y trombocitopenia y tenía un amonio muy aumentado. Entonces, generalmente después de unos 150 o 200 ya hay que pensar incluso en diálisis. Lógicamente, pues por este aumento tan importante del ion amonio, entonces le hacen una diálisis. Seguidamente, pues como ellos tienen allá toda su tecnología y tienen sus protocolos, le hacen la determinación
de ácidos orgánicos en orina y sangre, y evidentemente encontraron carnitina libre, propionil carnitina, o sea, el hallazgo de C3. Los ácidos orgánicos encontraron que había un aumento del hidroxipropiónico, del metilcítrico, y ojo importante, estaba negativo para ácido metilmalónico, o sea, era negativo para una acidemia metilmalónica. Ojo, porque pongo ese caso clínico en el examen. Entonces el diagnóstico fue una acidemia propiónica. Bueno, vamos a ver ahora la segunda acidemia, que es la acidemia metilmalónica. Entonces, la acidemia metilmalónica, tenemos varios genotipos, varias formas. Tenemos el que es la deficiencia de metilmalonil coenzima A, que tiene un fenotipo MUT0 o MUT-. Ya lo vamos a ver para que lo entienda. También podemos tener una deficiencia de eh, de la, uh, de la enzima que requiere cobalamina. Es decir, está relacionado con el metabolismo de la adenosilcobalamina. Y tenemos dos grandes fenotipos, ¿cierto? Que es el CBL A mayúscula reductasa, ¿cierto? Que es la cianocobalamina A reductasa, y tenemos la B, que es la transferasa. La más importante no, sino la de mayores implicaciones y que es de muy buen pronóstico si se activa a tiempo, porque este genotipo es dependiente, o es lo que se llama respondedor a la vitamina B2, mientras que el de la transferasa solamente el 40% es respondedor a la vitamina B2. Es una enfermedad autosómica recesiva y realmente es bastante tiene una incidencia importante, es de 1 en 50.000 recién nacidos. Vamos entonces a ver qué es lo que pasa. Resulta que habíamos visto que se puede haber dentro del metabolismo de los ácidos orgánicos, en esto donde la de metilmalonil coenzima A, ¿cierto? Se convierte en L-metilmalonil coenzima A hasta convertirse en succinilcoenzima A, ¿cierto? Entonces, dependiendo del genotipo, que ahorita vamos a ver, que puede ser la mutasa MUT0 o MUT-. Pero también lo tenemos por el catabolismo de la cobalamina. Entonces tenemos diferentes variantes, ¿cierto? Que son las que mencionamos ahorita. ¿Qué es lo bueno cuando las variantes genéticas están relacionadas con el catabolismo de la vitamina B o la cobalamina? Pues que dándole esta ingesta de vitamina B12, entonces se puede tratar muy bien la enfermedad. Entonces, ya vimos claramente que tenemos deficiencias por cofactor y deficiencias por enzima. Entonces, dentro de la deficiencia del cofactor podemos tener entonces los que están sin homocisteinemia. ¿Por qué? Porque cuando vemos acá, resulta que está en el metabolismo, cuando se hace el catabolismo de metionina, que se convierte en homocisteína, y hay un ciclo que va a mantener esa metionina homocisteína, interviene la vitamina B12. Entonces muchas veces ellos van a presentar homocisteinemia, o con homocisteinemia, o sea, aumento de homocisteína en sangre, sin aumento de homocisteína en sangre, o con aumento de homocisteína en sangre. Y entonces, que es el MUT0 o el MUT-O. La dificultad de esto, pero que a ustedes les ayuda mucho como clínicos en sospechar que sea un déficit de la enzima de la mutasa, es porque ellos no responden a la vitamina B12, ¿cierto? Bueno, recordemos que desde propionil coenzima A
hasta succinilcoenzima A tenemos dos enzimas, que es la epimerasa y la mutasa, ¿cierto? Bueno. Aquí quiero mostrar la parte interesante, ¿cierto? Esto tenemos una célula y esto representa aquí la mitocondria. Resulta que nosotros tenemos entonces aquí una parte mitocondrial, por lo cual ese metilmalonilcoenzima A que se convierte a nivel de succinilcoenzima A se está dando en la mitocondria. Pero además tenemos unas actividades que son citoplasmáticas, como les hablaba yo ahorita en el ciclo de metionina homocisteína, ¿cierto? Donde interviene la vitamina B12. Bueno. Aquí vemos entonces los diferentes, esto no se lo tienen que aprender para nada, pero es para que ustedes miren cómo en esta enfermedad existen varios genotipos, ¿cierto? O variantes genéticas, recuerden que ya se dice variantes genéticas, estos son datos de Chile, ¿cierto? Pero cómo cambia la presentación clínica simplemente por la variante genética. Miremos esta acá. Aquí tenemos varios que son con la cianocobalamina A. Recuerden que esa es la que es respondedora el 100% con la vitamina B12. Fíjense que aquí tenemos diferentes mutaciones. Miremos algunas. Esto es a nivel de la proteína, ¿cierto? Fíjense que es un cambio de prolina, aquí de glutamina, aquí de ácido glutámico, glicina, arginina, y entonces vemos que dependiendo del tipo 2, mire que este es en la misma enzima, ¿cierto? Pero la mutación hace que a nivel de la cuantificación del ácido metilmalónico sea muchas veces más concentrado la determinación del metabolito que por ejemplo con esta mutación. Fíjese que estas mutaciones tienen que ver con los que son se pueden estimular o se pueden compensar con la administración, o sea, los que son dependientes de cobalamina y los no dependientes de cobalamina. Sin embargo, bueno, entonces algunos de estos, ¿cierto? Los que no lo tienen tan elevado, entonces son los que están como entre los tardíos. Sin embargo, si nosotros vamos a ver las que tienen que ver con las enzimas, acuérdense que vimos que está que es en el metabolismo de los ácidos orgánicos, la epimerasa y la mutasa. Entonces, estas de acá son mucho más severas, son mucho más fuertes. Miren los niveles que se tiene de ácido metilmalónico y realmente son las que pertenecen a las formas neonatales y que generalmente son, pues fallecen. Uno de los graves problemas de estas enfermedades, de las complicaciones que tiene, es que el exceso de estos metabolitos que son eliminados generalmente no, que son eliminados por la orina, van dañando el riñón. En especial, el metabolito más tóxico es el ácido metilmalónico, que va a producir una nefritis de túbulo intersticial, fibrosis y atrofia del túbulo proximal. Entonces, esa es una de las complicaciones de este tipo de aciduria. ¿Cómo se diagnostica? Pues miramos los ácidos orgánicos, ¿cierto? Y tenemos los mismos que están en la acidemia propiónica, ¿cierto? Que es el ácido 3-hidroxipropiónico, el metilcítrico, esta tilglicina, el hidroxibutirato. Estos no siempre los reportan, pero estos dos sí. Pero aquí tenemos el metilmalónico, ¿cierto? Que es el que hace, es el metabolito patognomónico con esta enfermedad. Además de eso, se puede hacer el hallazgo de la propilcarnitina. Recordemos que hay fenotipos con aumento, aquí me faltó una H, de hiperhomocisteinemia, y hay otros que no lo tienen. Bueno, vamos a pasar al otro tipo de aciduria orgánica, que es la aciduria glutárica tipo 1.
Esta aciduria básicamente tiene que ver, ya lo habíamos visto en la primera gráfica, es decir, cuando se cataboliza la lisina, la hidroxilisina y el triptofano, se produce ácido glutárico y entonces la enzima, que es la glutarilcoenzima A deshidrogenasa, perdón, participa en este metabolismo de esta enzima. El gen es el GCDH y es bien devastadora. El 90% de las secuelas son neurológicas, graves, irreversibles. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico a tiempo. Ya les había entonces mencionado cómo a través de estos metabolitos, ¿qué va a suceder? Tenemos entonces la enzima que está deficiente y por lo tanto vamos a tener el aumento de algunos compuestos. Y esos compuestos entonces son la disminución de carnitina libre y el aumento de estos metabolitos, que son el ácido glutárico, el ácido glutacónico y la glutilcarnitina, que es la CD5D5. Y estos son los metabolitos que nos hacen el diagnóstico. Igualmente se puede hacer la actividad enzimática, pero en los países desarrollados y que tienen la biotecnología para eso, es mucho más fácil medirlo. Recordemos que estos metabolitos también en algunos de las espectrometrías de las resonancias magnéticas nucleares que tiene espectrometría se pueden ver aumentados. Es importante mencionar que esta glutarilcoenzima A es dependiente de FA, de la flavina adenin nucleótido. Entonces es muy importante a estos pacientes darles vitamina B2, que es la riboflavina. Bueno, aquí está la parte molecular. ¿Y por qué les estoy presentando esto? No se lo voy a preguntar en el examen, simplemente le estoy mencionando esto. Es porque esta es una de las acidurías orgánicas que tiene mayor diversidad, mayor cantidad de variantes genéticas. Tenemos algunos, ¿cierto?, que son como importante en el sentido de que pueden producir baja excreción del hidroxiglutárico, como son estas mutaciones que están acá. Sin embargo, hay una problemática, y es que la parte, y eso se da no solamente en estas, sino en las otras acidurías orgánicas, es muy difícil la relación entre el genotipo y el fenotipo. Entonces, pues ahí viene, y que es con lo que podemos cerrar este curso, es recordar y que ustedes no olviden que este tipo de enfermedades son enfermedades multidisciplinarias, donde un equipo de salud tiene que trabajar para poder encontrar el diagnóstico de estos pacientes. Bueno, pero continuamos con la aciduria glutárica. Entonces, estas acidurias glutáricas entonces cursan desde pacientes que pueden ir asintomáticos hasta pacientes que pueden estar en una fase adulta crónica, o que se pueden presentar por lo que se llaman las formas gatillantes. Los niños con aciduria glutárica tipo 1 algunas veces presentan macrocefalia, aunque eso es inespecífico. No quiere decir que niños con macrocefalia haya que sospechar de eso. Como les digo, vuelvo y les repito, estos son hallazgos clínicos que a uno le pueden hacer sospechar, pero lo que hace el diagnóstico y puede ayudar como herramienta para clínica diagnóstica son el laboratorio, lo bioquímico. Pueden presentar un retardo mental, ¿cierto?, que va de leve a moderado, y pueden presentar hipotonía. Debido a que los cuadros clínicos, las manifestaciones clínicas son tan bizarras,
hacer un diagnóstico. Generalmente los niños están expuestos a crisis encefalopáticas muy largas, muy grandes o muy frecuentes. Y eso nos va a llevar a que tengan entonces regresión, o sea, pues de la demencia, epilepsia, distonías, problemas de deglución, problemas de desnutrición. O sea, hace una serie de complicaciones neurológicas y metabólicas. Cuando estos chicos ya entonces empiezan a tener problemas por esa disfunción mitocondrial, hacen lo que se llaman los problemas o manifestaciones multisistémicas o multiorgánicas. Entonces empiezan a presentar miocardiopatías, falla renal crónica, pancreatitis, atrofias de los nervios, sobre todo del nervio óptico, pancitopenia, necrosis de ganglios basales y pues desafortunadamente la muerte. Yo aquí les traigo esto, por ejemplo, de la experiencia en Chile, estos de datos del 2013, ¿cierto? Donde vemos lo que ellos datan de la macrocefalia, de las manifestaciones neurológicas, del desarrollo, ¿cierto? Y podemos ver que lo que tiene una incidencia importante es el daño neurológico. Estos son niños que, niños que fueron diagnosticados con aciduria glutárica tipo 1, que se determinaron a tiempo. Son niños que quedaron reducidos pues a silla de ruedas, pero que son niños que miren, se sonríen y logran revertir un poquito el daño mental. Bueno, aquí les dejo entonces en los seguimientos que se deben hacer en estos chicos, no solamente la parte desde los ácidos orgánicos, sino estar permanentemente, pues permanentemente no, sino después del diagnóstico hay que estar haciendo un monitoreo del perfil hematológico, de la parte pancreática, de la parte cardíaca, de la parte renal, que es una pues de las que tiene mayores consecuencias, sobre todo en la acidemia metilmalónica. Fíjese que, por ejemplo, aquí tenemos que las pancreatitis son consecuencias de la acidemia propiónica. Las cardíacas son tanto en la propiónica como en la metilmalónica. Y la falla renal, sobre todo, en la metilmalónica. Sin embargo, miren que estos porcentajes no es que sean muy altos. ¿Qué quiere decir y cómo podemos interpretar esto? Que no es muy claro ni las manifestaciones clínicas y sus afecciones son el 100% en todos los pacientes. Entonces, las acidurias orgánicas son enfermedades que son muy difíciles de manejar. Aquí vemos igual pues como lo que les había mencionado yo de estos paraclínicos que tenemos, es decir, ver la acidosis metabólica, la hiperlicinemia, el anion gap, la pancitopenia, la neutropenia, bueno, etcétera. En conclusión de todo esto que vemos, ¿qué podemos concluir de esta diapositiva? A pesar de que ellos presentan hiperamonemia, fíjense que es una hiperamonemia importante, es una hiperamonemia que se puede manejar, sigue siendo gold estándar la determinación de los metabolitos bioquímicos. Recuerden la frase, no es claro la relación genotipo-fenotipo. Esto es para recordarles la importancia que tiene que ver en la metilmalónica, que está relacionada con la vitamina B12. Yo les dejo aquí este resumencito porque es como una manera muy sencilla y resumida de todo eso que les mostré al principio tan bonito de Sadovray del metabolismo. Es una manera de cómo entender qué está pasando, por qué se produce la hiperamonemia, por qué se produce la hiperlicinemia, por qué se produce la falla eléctrica, por qué pues dependiendo el metabolito
perdón, la enzima que esté implicada y el aumento de los metabolitos que estén, es decir, en el ácido propiónico y el ácido metilpropiónico. Bueno, este artículo que les dejo aquí no se los voy a preguntar, pero para que quienes quieran ver, es muy interesante porque hay unos casos de acidemia metilmalónica en el embarazo, sobre todo está relacionadas con el tipo de variante genética que es dependiente de cobalamina, o sea, de vitamina B12. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en aquellos familiares o familias que tienen el metilmalónico. Para los próximos embarazos hay que tener mucho cuidado monitoreando los metabolitos porque pueden hacer una acidemia metilmalónica al embarazo y por lo tanto afectar también el feto. Este es mi sueño y por lo cual y como quiero cerrar este curso, es el sueño mío de cómo sean nuestros niños. Estos son niños chilenos, son niños que, por ejemplo, con acidemia metilmalónica respondedora a vitamina B2, este también. Bueno, este es solo el 50%. Este es un adulto que creció con acidemia propiónica. Estos son hermanos con acidemia propiónica. En conclusión, a pesar de que esto es tan difícil, que pueden ser enfermedades tan devastadoras, son enfermedades que si se hace un diagnóstico a tiempo, pues podemos hacer que sean niños, familias felices y funcionales. Bueno, chicos, hemos terminado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe, pues yo respecto a la clase, no, yo tengo una duda con respecto, primero al quiz 4 es de acumulativo, es de todo lo que hemos visto o solamente estas dos últimas clases. No, lo que usted quiera. Me tiene que aprovechar acá. No, pues yo no, el quiz 4 sería de todas las clases que vimos en el curso o solamente las últimas dos clases, de porfirias y de qué serían los dos temas del quiz 4. No, pero venga, un momentico. Es que nosotros... No, espere un momentico. Espere, porque es que como tengo los dos cursos me confundo. A ver. Ah, sí, perdón. Lo que pasa es que en bioquímica tenemos una, pues debido a la... Como ustedes saben, el profesor Burgos está enfermito, entonces tenemos una excepción ahí. Bueno, voy a abrir el cronograma, ¿listo? Entonces, lo último va a incluir las aminoacidopatías, o sea, hiperglicinemia no cetósica, enfermedad jarabe de Arce, fenilcetonuria, tirosinemia, alkaptonuria, las acidurias orgánicas y las porfirias. Estos 4 de acá serían lo del examen del próximo miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Pero y la otra pregunta, tú dijiste que nos iban avisando que iban a abrir errores innatos de metabolismo. ¿Sí lo van a abrir o no sabes? Pues, pero para este semestre ya no. Ya no, bueno, profe. No, porque como tenemos lo del profe que ha estado enfermito, entonces no pudimos dar curso a eso. Pero yo les mando un mensaje. ¿Qué he dicho? Usted va a estar interesado, qué alegría. No, sí, profe. Perfección seguida. Bueno, me alegra mucho. Bueno, yo le agradezco mucho que usted estuvo en casi todas las clases, ¿no? Yo. Eso, profe. Bueno, que esté muy bien. Vale, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, señor Ramírez, no lo veo, pero chao. Chao, profe. Usted también estoy muy juicioso. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Recuerden, cuando tengan paciente con errorinas, búsquenme. ¿Listo? Listo, bueno, señora. Hasta luego. Bueno, chao. Voy a detener la grabación.